Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este audiolibro vamos a analizar de manera general los programas sintéticos de educación básica correspondientes a las fases 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, revisaremos la lógica curricular que organiza el trabajo educativo desde preescolar, primaria y secundaria, tomando como base los documentos oficiales que forman parte del Plan de Estudio 2022. Este material ha sido preparado para acompañarte en tu proceso de estudio rumbo a tu próximo examen de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales. La intención es ayudarte a comprender qué son los programas sintéticos, cuál es su estructura, qué elementos los integran, cómo se relacionan con el perfil de egreso, los ejes articuladores, los campos formativos, los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje y el programa analítico. Este tema es muy importante porque los programas sintéticos no deben entenderse como una lista de temas para copiar en una planeación, ni como un documento cerrado que se aplica igual en todas las escuelas. Su sentido es mucho más profundo. Son documentos curriculares nacionales, flexibles y abiertos, que ofrecen un punto de partida para que cada colectivo docente, desde su autonomía profesional, contextualice los contenidos y diseñe su programa analítico de acuerdo con las necesidades, características e intereses de sus estudiantes y de su comunidad. Antes de iniciar con el resumen, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo podrás seguir recibiendo audiolibros, resúmenes, explicaciones, simuladores y materiales de estudio diseñados para apoyar tu preparación en los procesos de UCICAM. Nuestro propósito es que cada contenido te ayude a estudiar con mayor claridad, organizar mejor la información y fortalecer tu seguridad al momento de responder el examen. También recuerda que en los comentarios dejamos un enlace para que puedas ingresar a nuestra tienda en línea. Ahí encontrarás todos nuestros materiales de apoyo para admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales. Además, hemos preparado algunos regalos y recursos gratuitos que pueden ayudarte a complementar tu estudio. Ahora sí, comenzamos con el análisis general de los programas sintéticos de educación básica. Para aprovechar mejor este audiolibro, te recomendamos poner atención a algunas palabras clave que aparecerán durante el desarrollo. Entre las más importantes se encuentran programas sintéticos, Plan de Estudio 2022, Nueva Escuela Mexicana, integración curricular, campos formativos, contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje, PDA, perfil de egreso, ejes articuladores, programa analítico, contextualización, codiseño, autonomía profesional, evaluación formativa, comunidad, diversidad, aprendizaje situado y progresión curricular. Estas palabras son importantes porque ayudan a comprender que los programas sintéticos forman parte de una nueva manera de organizar el currículo. En lugar de trabajar desde una lógica fragmentada por asignaturas, proponen una integración curricular organizada en 4 campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Durante el resumen iremos incorporando algunas claves para el examen que te ayudarán a identificar cómo puede presentarse esta información en los reactivos. En muchos casos, las preguntas no van a pedir únicamente una definición, sino que pueden plantear situaciones donde debas distinguir entre programa sintético y programa analítico, entre contenido y PDA, entre campo formativo y eje articulador, o entre contextualización y codiseño. Por eso, al estudiar este tema, la recomendación principal es no memorizar conceptos sueltos. Es mejor comprender la lógica general, qué aporta el programa sintético, qué decide el colectivo docente, cómo se contextualizan los contenidos, cómo se construye el programa analítico y cómo se mantiene la continuidad formativa desde preescolar hasta secundaria. Con esta idea inicial, pasemos al desarrollo principal de los programas sintéticos de educación básica, revisando su estructura, su importancia, sus elementos curriculares y las claves que pueden ayudarte a prepararte mejor para el examen. Entremos ahora al desarrollo principal de los programas sintéticos de educación básica. Para comprenderlos mejor, conviene estudiar su estructura general y su función dentro del Plan de Estudio 2022. Los programas sintéticos de las fases 2, 3, 4, 5 y 6 comparten una misma lógica. Presentan elementos curriculares nacionales, pero al mismo tiempo reconocen que cada escuela debe contextualizarlos mediante el trabajo colectivo docente y el ejercicio de la autonomía profesional. Los programas sintéticos forman parte del diseño curricular continuo.
El primer punto clave es entender que los programas sintéticos forman parte de un proceso de diseño y desarrollo curricular continuo. Esto significa que no son documentos aislados, sino parte de una propuesta curricular más amplia vinculada con el Plan de Estudio 2022 y con la nueva escuela mexicana. Los documentos señalan que el programa sintético representa el primer nivel de concreción curricular. Esta frase es muy importante para el examen. Quiere decir que ahí se presentan los elementos centrales para orientar el trabajo docente, pero todavía no se trata de la planeación específica de una escuela, de un grupo o de un proyecto concreto. En otras palabras, el programa sintético ofrece una base común nacional. Después, cada colectivo docente analiza su realidad, reconoce las necesidades de sus estudiantes y de su comunidad y a partir de ello construye su programa analítico, clave para el examen. Si un reactivo pregunta por el documento que presenta contenidos nacionales y PDA como punto de partida para el trabajo docente, la respuesta será programa sintético. Si pregunta por el documento que construye cada colectivo escolar con base en su contexto, la respuesta será programa analítico. Son documentos flexibles e inacabados. Una idea esencial es que los programas sintéticos se definen como documentos flexibles e inacabados. Esto no significa que estén incompletos o que carezcan de valor. Significa que necesitan ser contextualizados por cada colectivo docente. Lo nacional se entiende como un espacio común dentro de la diversidad del país. Es decir, los programas sintéticos ofrecen contenidos compartidos para la educación básica, pero reconocen que México tiene realidades muy distintas. Comunidades urbanas, rurales, indígenas, migrantes, multigrado, telesecundarias, escuelas generales, técnicas, comunitarias y muchos contextos más. Por eso, los contenidos no deben aplicarse de forma mecánica. Deben analizarse, relacionarse con las características de niñas, niños y adolescentes y vincularse con los saberes de la comunidad. Clave para el examen. Si una opción dice que el programa sintético debe aplicarse igual en todas las escuelas, esa opción se aleja del enfoque del Plan de Estudio 2022. La respuesta correcta será la que reconozca flexibilidad, contextualización y autonomía profesional. Los programas sintéticos se relacionan con el perfil de egreso y los ejes articuladores. Los programas sintéticos no están separados del perfil de egreso, al contrario, sus contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje mantienen una relación directa con los rasgos que se busca formar a lo largo de la educación básica. También se vinculan con los ejes articuladores que permiten conectar el aprendizaje con problemáticas, valores y necesidades de la vida social. Los ejes articuladores son inclusión, interculturalidad crítica, igualdad de género, pensamiento crítico, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y artes y experiencias estéticas. Aquí es importante recordar que los ejes articuladores no son campos formativos. Los campos organizan los saberes, los ejes atraviesan el currículo y permiten vincular esos saberes con la vida, la comunidad y las problemáticas sociales. Clave para el examen. Si un reactivo mezcla campos formativos y ejes articuladores, revisa con cuidado. Lenguajes es un campo formativo. Inclusión es un eje articulador. Saberes y pensamiento científico es un campo. Pensamiento crítico es un eje. Los campos formativos sustituyen la lógica fragmentada por asignaturas. Uno de los cambios centrales del Plan de Estudio 2022 es la organización del currículo en 4 campos formativos. Estos campos son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades y de lo humano y lo comunitario. Los programas sintéticos explican que trabajar con campos formativos implica desplazarse de una educación basada en asignaturas que puede fragmentar la enseñanza y el aprendizaje hacia un modelo que busca la interacción del conocimiento de diversas disciplinas. Esto no significa que los conocimientos desaparezcan, significa que se busca articularlos para comprender mejor la realidad. Por ejemplo, un problema comunitario puede abordarse desde el lenguaje, la ciencia, la ética, la historia, la convivencia, la salud y la participación. Los campos formativos son organizadores que establecen objetos de aprendizaje y permiten abordar temas o problemáticas desde una perspectiva complementaria. Su intención es disminuir la fragmentación y promover una mayor vinculación entre conocimientos, clave para el examen. Si un reactivo menciona integración curricular, menor fragmentación de saberes
o abordaje de problemáticas desde distintas disciplinas está haciendo referencia a la lógica de los campos formativos. Los contenidos son conocimientos y saberes organizados en un campo formativo. Los contenidos son otro concepto central. Los programas sintéticos señalan que los contenidos son una disposición de conocimientos y saberes dentro de un campo formativo, pero no deben entenderse como temas aislados. Cobran sentido cuando se relacionan con los ejes articuladores y con hechos concretos de la realidad. Esto es muy importante porque cambia la manera de planear. Un contenido no se trabaja solo porque toca verlo, sino porque permite problematizar una situación, comprender un fenómeno, atender una necesidad o desarrollar aprendizajes con sentido. Los contenidos poseen distintos niveles de concreción y se van complejizando en cada fase de acuerdo con las características de desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Esto da pauta a un abordaje en espiral. El abordaje en espiral significa que ciertos aprendizajes no aparecen una sola vez y desaparecen. Se retoman, se amplían, se profundizan y se vuelven más complejos conforme avanza la trayectoria formativa. Clave para el examen. Si un reactivo pregunta por conocimientos y saberes organizados en un campo formativo, la respuesta será contenidos. Si habla de rutas que muestran cómo se apropian los aprendizajes, la respuesta será PDA. Los procesos de desarrollo de aprendizaje son rutas posibles. Los procesos de desarrollo de aprendizaje, también llamados PDA, representan recorridos o rutas posibles que dan cuenta de las formas en que niñas, niños y adolescentes se apropian de los aprendizajes. Estos aprendizajes les permiten comprender el mundo que les rodea e intervenir en distintas situaciones. Esta definición es muy relevante. Los PDA no son actividades, no son productos finales y no son simples indicadores para calificar. Son procesos que orientan el avance del aprendizaje. Por ejemplo, un contenido puede ser amplio, pero el PDA ayuda a identificar qué se espera que las y los estudiantes desarrollen en una fase o grado determinado. En preescolar, los PDA se expresan de acuerdo con experiencias propias de la edad, como comunicar emociones, explorar, jugar, narrar, interactuar y reconocer el entorno. En primaria, los PDA muestran progresión por grados. En secundaria, se observa mayor especialización y profundización disciplinar. Clave para el examen. Si un caso pregunta qué orienta el recorrido del aprendizaje o cómo se expresa el avance gradual de niñas, niños y adolescentes en relación con un contenido, piensa en PDA, no en actividades ni en instrumentos de evaluación. La continuidad entre fases muestra una progresión curricular. Una de las grandes ventajas de analizar todos los programas sintéticos juntos es observar la continuidad entre fases. La fase 2 corresponde a educación preescolar. En ella se reconoce que muchas niñas y niños viven su primera experiencia escolar. Por eso, la organización de tiempos, espacios y actividades favorece el desarrollo integral mediante el juego, el canto, la lectura, los lenguajes artísticos, la exploración del entorno, la convivencia y el bienestar. Las fases 3, 4 y 5 corresponden a educación primaria. En ellas se observa una progresión gradual. La fase 3 atiende primero y segundo grado. La fase 4, tercero y cuarto. La fase 5, quinto y sexto. Los contenidos se complejizan de acuerdo con el desarrollo de niñas y niños. Por ejemplo, en lenguaje se avanza de la adquisición y uso del lenguaje escrito hacia prácticas más autónomas, críticas y argumentativas. En saberes y pensamientos científicos se pasa de exploraciones cercanas del cuerpo, los objetos y el entorno hacia explicaciones más elaboradas de fenómenos naturales, números, operaciones, biodiversidad, energía y datos. En ética, naturaleza y sociedades se amplía la comprensión de comunidad, derechos, historia, democracia, cultura de paz, diversidad y sustentabilidad. En de lo humano y lo comunitario se profundiza en identidad, convivencia, salud, motricidad, proyecto de vida, vínculos y bienestar. La fase 6 corresponde a educación secundaria. Es el último tramo de la educación básica y funciona como conexión entre primaria y educación media superior. En esta fase se mantiene la organización por campos formativos, pero aparecen disciplinas y contenidos con mayor grado de especialización como español, matemáticas, biología, física, química, geografía, historia, formación cívica y ética, tecnología, artes, inglés, educación física y tutoría o educación socioemocional. Clave para el examen. Si el reactivo pregunta por continuidad entre fases,
No piense solo en cambio de grado, piensa en progresión curricular. Los contenidos se retoman, se amplían y se complejizan desde preescolar hasta secundaria. El programa sintético no sustituye al programa analítico. Este punto es fundamental. El programa sintético es el punto de partida nacional. El programa analítico es construido por el colectivo docente a partir de la lectura de la realidad, la contextualización y el codiseño. Los programas sintéticos incluyen un apartado sobre el programa analítico, donde se consideran elementos para orientar su diseño. Este proceso permite que cada escuela no trabaje de manera descontextualizada, sino tomando decisiones con base en su comunidad, sus estudiantes, sus necesidades y sus problemáticas. El programa analítico se organiza en tres planos. El primer plano es la lectura de la realidad. Aquí se analiza el contexto de la escuela, las características de la comunidad, las necesidades de aprendizaje y las situaciones relevantes. El segundo plano es la contextualización. Aquí el colectivo docente vincula los contenidos nacionales con la realidad de su escuela. El tercer plano es la formulación del programa analítico. Aquí se organizan las decisiones curriculares que orientarán el trabajo educativo. Clave para el examen. Si el reactivo menciona lectura de la realidad, contextualización y formulación, está hablando del programa analítico. Si menciona contenidos nacionales por fase y PDA, está hablando del programa sintético. Contextualización y codiseño no son lo mismo. Este es uno de los puntos que más se puede prestar a confusión en el examen. La contextualización implica analizar los contenidos del programa sintético y vincularlos con la realidad de la escuela y la comunidad. Es decir, seleccionar, organizar y dar sentido a los contenidos nacionales considerando las necesidades del contexto. El codiseño, en cambio, abre la posibilidad de incorporar contenidos necesarios que no estén explícitamente incluidos en el programa sintético, pero que resultan pertinentes por las características de la comunidad, la escuela o el grupo. Dicho de manera sencilla, contextualizar es trabajar los contenidos nacionales desde la realidad local. Codiseñar es incorporar contenidos o elementos necesarios a partir de esa realidad, cuando el contexto lo exige. Clave para el examen: si el reactivo habla de adaptar, vincular o situar contenidos nacionales en una realidad escolar, piensa en contextualización. Si habla de incorporar contenidos no previstos originalmente, pero necesarios para la comunidad, piensa en codiseño. La autonomía profesional docente es clave. Los programas sintéticos reconocen la posibilidad de que maestras y maestros, en colectivo y en ejercicio de su autonomía profesional, determinen contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje con base en el análisis de las necesidades particulares de cada escuela y la contextualización correspondiente. Esto no significa trabajar sin orientación, significa tomar decisiones pedagógicas fundamentadas. La autonomía profesional no es improvisación, implica analizar, dialogar, seleccionar, organizar, diseñar y evaluar con responsabilidad. Este punto es muy importante porque conecta con el papel del colectivo docente. El currículo no se reduce a recibir instrucciones y aplicarlas mecánicamente. Requiere interpretación profesional, trabajo colegiado y conocimiento del contexto. Clave para el examen. Si un reactivo presenta a un colectivo docente que analiza su contexto, dialoga sobre necesidades de aprendizaje, toma decisiones curriculares y diseña propuestas pertinentes, la respuesta se relaciona con autonomía profesional y programa analítico. La evaluación formativa acompaña el aprendizaje. Los programas sintéticos incluyen reflexiones sobre la evaluación formativa. Esto confirma que la evaluación no debe entenderse únicamente como calificación final, medición o acreditación. Desde el Plan de Estudio 2022, la evaluación formativa permite observar los procesos de aprendizaje, identificar avances, reconocer dificultades, retroalimentar y ajustar la enseñanza. La evaluación formativa se relaciona directamente con los PDA, porque ayuda a comprender cómo van avanzando las y los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. También se vincula con la planeación didáctica, porque lo observado permite tomar decisiones para mejorar las actividades, los apoyos y las estrategias. Clave para el examen. Si el reactivo menciona retroalimentación, acompañamiento, identificación de avances, ajustes a la enseñanza o mejora del proceso, piensa en evaluación formativa. Si la opción se centra solo en asignar calificaciones, puede quedarse corta. Los programas sintéticos impulsan el aprendizaje situado. Otra idea importante es que los programas sintéticos invitan a problematizar la realidad.
Esto quiere decir que los aprendizajes deben vincularse con situaciones concretas del entorno escolar, familiar, comunitario, natural, social y cultural. El aprendizaje situado permite que los contenidos cobren sentido. Por ejemplo, no se trata solo de estudiar datos o conceptos, sino de comprender fenómenos que afectan la vida cotidiana, el cuidado del agua, la convivencia, la salud, la diversidad lingüística, la historia comunitaria, los riesgos, la alimentación, el uso de tecnologías, los derechos humanos, la cultura de paz o la sustentabilidad. Clave para el examen. Si una pregunta plantea que el aprendizaje debe partir de problemas reales del contexto y vincular saberes escolares con la comunidad, la respuesta se relaciona con aprendizaje situado, contextualización e integración curricular. La semejanza entre fases está en la estructura común. Aunque cada fase tiene contenidos y especificidades propias, todas comparten una estructura semejante. Primero presentan una introducción, luego explican los elementos curriculares, campos formativos, contenidos y PDA. Después incluyen el panorama de contenidos de la fase. Posteriormente desarrollan los campos formativos, sus finalidades, especificidades y contenidos con PDA. Más adelante abordan el programa analítico y la evaluación formativa. Esta estructura común permite que exista continuidad en toda la educación básica. Preescolar, primaria y secundaria no se presentan como niveles aislados, sino como parte de un trayecto formativo. Clave para el examen. Si el reactivo pregunta por la organización general de los programas sintéticos, recuerda estos elementos: campos formativos, contenidos, PDA, panorama de contenidos, finalidades, especificidades, programa analítico y evaluación formativa. La diferencia entre fases está en la progresión y complejidad. Las diferencias entre fases no están en la lógica general, sino en la edad, el desarrollo, los grados, las necesidades y la complejidad de los aprendizajes. En fase 2, el énfasis está en experiencias integrales, juego, exploración, lenguaje oral, expresión artística, convivencia, identidad y bienestar. En fase 3, se fortalece la adquisición de la lectura y escritura, el conteo, la exploración del entorno, la identidad familiar y comunitaria. En fase 4, se amplía la comprensión, producción de textos, explicación de procesos, cuidado del cuerpo, ecosistemas, comunidad, convivencia y toma de acuerdos. En fase 5 se profundiza en argumentación, pensamiento crítico, biodiversidad, democracia, derechos, proyecto de vida y participación comunitaria. En fase 6 se transita hacia una mayor especialización disciplinar y una preparación más cercana a la educación media superior. Clave para el examen. Si un reactivo compara fases, identifica si habla de continuidad o de complejidad. La continuidad está en la estructura y la lógica curricular. La complejidad aumenta conforme avanza la trayectoria escolar. Consejos generales para estudiar este tema rumbo al examen. El primer consejo es dominar la diferencia entre programa sintético y programa analítico. El sintético es nacional, flexible, común y funciona como punto de partida. El analítico es construido por cada colectivo docente a partir de la lectura de la realidad, la contextualización y el codiseño. El segundo consejo es distinguir entre campos formativos y ejes articuladores. Los campos organizan los saberes. Los ejes atraviesan el currículo y conectan el aprendizaje con problemas sociales, culturales, éticos, comunitarios y formativos. El tercer consejo es diferenciar contenidos y PDA. Los contenidos son conocimientos y saberes organizados en campos formativos. Los PDA son rutas posibles del aprendizaje que muestran cómo niñas, niños y adolescentes se apropian progresivamente de esos saberes. El cuarto consejo es recordar que los programas sintéticos no son planeaciones. Una planeación didáctica se diseña después tomando como referencia el programa analítico, los contenidos, los PDA, las necesidades del grupo y las situaciones de aprendizaje. El quinto consejo es relacionar este tema con la autonomía profesional docente. El examen puede presentar casos donde un colectivo docente analiza su comunidad, identifica problemáticas, contextualiza contenidos y diseña proyectos. Esa situación no es improvisación, es ejercicio de autonomía profesional. El sexto consejo es cuidar las palabras absolutas. Si una opción dice que los programas sintéticos deben seguirse de manera idéntica, sin modificaciones o sin considerar el contexto, probablemente no corresponde al enfoque del plan de estudio 2022. En síntesis, los programas sintéticos de educación básica son documentos curriculares nacionales que presentan contenidos
y procesos de desarrollo de aprendizaje organizados por fases y campos formativos. Su propósito no es sustituir la autonomía docente, sino ofrecer una base común para que cada colectivo escolar contextualice, codiseñe y construya su programa analítico. Su importancia está en que permiten articular el perfil de egreso, los ejes articuladores, los campos formativos, la evaluación formativa y la realidad de las comunidades escolares. Para cerrar este audiolibro, recordemos que los programas sintéticos de educación básica son una pieza fundamental para comprender la organización curricular del Plan de Estudio 2022. Su importancia está en que presentan una base común nacional organizada por fases y campos formativos, pero al mismo tiempo reconocen que cada escuela necesita contextualizar los contenidos de acuerdo con su realidad. La idea central de este tema es muy clara. Los programas sintéticos no son planeaciones terminadas ni listas rígidas de temas. Son documentos curriculares flexibles que orientan el trabajo docente y sirven como punto de partida para que cada colectivo escolar construya su programa analítico a partir de la lectura de la realidad, la contextualización y el codiseño. Para el examen, recuerda prestar especial atención a estas palabras clave: programas sintéticos, Plan de Estudio 2022, Nueva Escuela Mexicana, primer nivel de concreción curricular, contenidos nacionales, documento flexible e inacabado, perfil de egreso, ejes articuladores, campos formativos, contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje, PDA, programa analítico, lectura de la realidad, contextualización, codiseño, autonomía profesional docente, integración curricular, aprendizaje situado, progresión curricular y evaluación formativa. Si logras relacionar estas palabras con situaciones concretas de la vida escolar, tendrás más herramientas para analizar los reactivos. Por ejemplo, cuando un caso mencione que un colectivo docente revisa las necesidades de su comunidad para tomar decisiones curriculares, piensa en programa analítico. Cuando se hable de contenidos nacionales organizados por fase y campo formativo, piensa en programa sintético. Cuando se mencione una ruta de avance del aprendizaje, piensa en PDA. Y cuando se hable de vincular los contenidos con la realidad de la escuela, piensa en contextualización. También recuerda una distinción muy importante: los campos formativos no son lo mismo que los ejes articuladores. Los campos organizan los saberes, los ejes atraviesan el currículo y conectan los aprendizajes con problemas, valores y necesidades de la vida social. Esta diferencia puede ser decisiva en una pregunta de examen. Gracias por acompañarnos en este audiolibro del Centro de Aprendizaje Activo. Esperamos que este resumen sobre los programas sintéticos de educación básica te ayude a estudiar con mayor claridad y seguridad para tu próximo proceso de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal u horas adicionales. Te invitamos a suscribirte al canal, compartir este contenido con otras maestras y maestros y seguirnos en nuestras redes sociales para continuar fortaleciendo juntos este proceso de preparación.